Hola dechongados, ¿cómo están? Yo soy Yuni Medina y estoy con mi compañero Beto. Les vamos a presentar algo nuevo en Dechongados. Hola, ¿qué tal, estimado Radio Escucha? Hoy estamos transmitiendo totalmente en vivo su programa Radio UIM. Con un tema de mucha relevancia, el tema de la presente mesa de diálogo es para hablar acerca del desarrollo de los pueblos indígenas en nuestro país, por lo cual le invitamos aquí a las personas presentes que nos están acompañando a que se presenten y nos digan algo de su vida, algo de lo que se dedican. Ok, pues comienzo. Antes que nada, pues agradecer el espacio que nos da la Radio UIM y también muy honrada de estar aquí con los compañeros en esta mesa de diálogo. Mi nombre es Alejandra y soy estudiante de tercer semestre de Derecho en Pluralismo Jurídico por parte de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán y pues con mucho entusiasmo para seguir formándonos. Yo soy Enrique Estrada, también soy estudiante de la UIM, vengo del tercer semestre de la licenciatura de Derecho. Hola, yo soy Guadalupe Guillén, también soy estudiante de Derecho de tercer semestre. Mi nombre es Yadira Ochoa y soy estudiante también, perteneciente a la Universidad UIM del sexto semestre. Un gusto estar con todos ustedes. Soy Carla Bueno, soy estudiante de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán y curso el tercer semestre en Derecho. Hola, buen día para todos, gracias por la invitación. Mi nombre es Paulina Castellanos, también curso el tercer semestre en la carrera de Derecho en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Muy bien, pues estamos con los alumnos de la UIM y vamos a poder exponer el tema con varias perspectivas y conocer cómo los derechos de los pueblos indígenas se han incorporado a nuestra Constitución. Así que le cedo la palabra a Alejandra. Por favor, ¿nos podrías decir qué es una Constitución? Ok, bueno, pues para poder explicar lo que es una Constitución o la Constitución de un pueblo tendríamos que fijarnos primero bajo qué mira o bajo qué óptica se pudiera contestar esa pregunta. A lo mejor un abogado podría decir que es el fundamento en el cual un Estado se constituye. Probablemente un funcionario público nos vaya a decir que es la organización del Estado y un ciudadano medianamente informado pudiera contestar que son el documento donde se plasman los derechos fundamentales para que el Estado lo respete. Hay una clasificación que nos hace Carl Lewin y él nos dice que existen tres tipos de constituciones: las normativas, las cuales expresan la democracia al 100% entre gobernados y gobernantes. Están las nominales, las cuales se caracterizan por tener una discrepancia entre las normas constitucionales y los intereses del poder. Y existe una tercera, que son las constituciones semánticas. Estas semánticas, pues ahí estamos hablando al 100% de un gobierno autoritario. Y nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nunca ha podido ser normativa, más bien se acerca a las últimas dos que acabo de referir. ¿Por qué hablar de los tipos de constituciones? Porque las constituciones nos refieren precisamente o nos reflejan esas relaciones que se dan entre la sociedad y los gobernantes. Ahora bien, nuestra Constitución entonces no es solamente un documento, sino también es vivencia cotidiana respecto de las normas que van cambiando, porque estas normas cambian de acuerdo precisamente a las luchas de ciudadanos y de pueblos que se levantan para exigir se respeten sus derechos. Tal es el caso del tema que nos ocupa el día de hoy, de nuestros pueblos indígenas, lo cual es una lucha y un tema que para nuestra Constitución pues ya es de bastante antaño. Muy acertada tu participación, Alejandra. Nos queda muy clara la explicación de las constituciones, acertada la participación y muy bien explicado. En ese sentido me gustaría preguntarte, Enrique, ¿cuándo es que todo este tema de los derechos de los pueblos indígenas cobra cierto tipo de relevancia en nuestro país? Sí. Ahora bien, como comentó Alejandra, el tema no es nuevo en nuestro país. Pero en relación a este tema, en un ámbito de legalidad e importancia, sí lo es. Como todos sabemos, México es un país pluricultural
está reconocido ahora en el artículo 2 de nuestra Constitución Política Mexicana, a partir del año 2001, año en que se reformó el artículo 4 y se agregó la cuestión de los derechos indígenas. Sin embargo, hablamos que tomó más relevancia desde las luchas independentistas de la población de la Nueva España por separarse de la corona española y formar un nuevo estado. Los pueblos indígenas formaron parte activa en la lucha, pero cuando se diseñó el modelo de organización política que prevalecería en el país, fueron ignorados por completo por el grupo social dominante que asumió el poder. De ahí y de lo cual parte un largo proceso de reconocimiento, inclusión y garantías de sus derechos humanos. Continuando ya con lo expuesto, Lupita, ¿podrías hablarnos cuál es tu perspectiva de lo ya mencionado? Sí, claro, mira, como ya han mencionado, los pueblos indígenas han sido ignorados desde hace mucho tiempo. Sus derechos fueron vulnerables en incontables ocasiones, por lo que esta lucha inicia contra el Estado mexicano, porque lo había desconocido como entidades políticas y por lo mismo había impedido su derecho a gobernarse a partir de sus propios gobiernos, al tiempo que privatiza sus tierras, cosa que no había hecho ni los colonizadores españoles, y aun cuando podemos establecer que ya tenemos una legislación que intenta garantizar la protección y acceso a sus derechos, te puedo decir que hoy en día tenemos muchas violaciones a los derechos indígenas sobre todo. Exactamente, creo que eso que comentas tiene una notoria exhortación a nuestro gobierno en que aún falta mucho por hacer en materia de derechos indígenas. Ciertamente está legislado, está en nuestra Constitución. Sin embargo, el gobierno no ha hecho mucho caso, no ha puesto el énfasis necesario en este tema de pueblos indígenas, por lo cual para poder continuar vamos a una breve pausa y regresamos. Muy bien. Esta universidad es Intercultural Indígena Campus Pichátaro, un espacio donde se fusiona el saber científico, la sabiduría ancestral de los pueblos originarios, un modelo educativo que responde a la necesidad de los pueblos originarios de tener una educación que respete nuestras costumbres, su cosmovisión, su estilo de vida. El objetivo de esta casa de estudios es revitalizar las lenguas originarias, fomentar el diálogo intercultural y promover una vinculación comunitaria. Es un modelo único porque tiene 3 ejes que no tienen otras universidades convencionales. Tenemos el eje de vinculación, que hay que hacer un proyecto integrado con la comunidad. Tenemos un eje sociocultural que habla de preservación y el cuidado de la cultura, pero también les enseñamos ética y valores. Tenemos en el eje de lengua, es donde se fomenta que el joven tenga comprensión, una lengua indígena. A 12 años de su fundación, la UIN cuenta con 4 campus de unidad Purépecha, unidad Atomí Mazahua, unidad Costanagua, unidad Taríndaro. Para mayor información, estamos ubicados en carretera San Juan Tumbio-Cherán. Bien amigos, ya estamos de vuelta con este tema tan interesante. Vamos a ver los derechos de los pueblos indígenas, y para continuar me gustaría retomar un poco de lo que ya mencionaron nuestros compañeros aquí, nuestros invitados. Este descontento de los pueblos indígenas por verse ignorados y despojados, apartados de sus tierras, y cómo es que esto es el inicio de buscar el cambio en nuestro sistema de gobierno. Quisiera que nos pudieras hablar un poco o nos dieras tu punto de vista, Yadira.
Sí, pues bien, mira, como comentan mis compañeros, el descontento era grande. Los argumentos se van dando, tenemos el despojo de sus tierras, tenemos una marcada diferencia de trato, todo esto va dando la necesidad de un cambio. Sin embargo, les puedo compartir que pasaron más de 75 años para que la Constitución en México buscara reformar y agregar a los pueblos indígenas en nuestra Constitución. Esto pues parte en un decreto del año 92, donde si bien es cierto que ya se les reconoció como sustento de la nación mexicana, como una nación pluricultural, solo de manera indirecta se podía hablar de las comunidades de los pueblos indígenas como sujetos de derecho. Es hasta el año 2001 que viene esta gran reforma donde realmente se aborda el tema de manera más amplia, donde ya se puede hablar de las comunidades de los pueblos indígenas como sujetos de derecho. Muy bien, Yadira, gracias. Teniendo ya estos antecedentes, Carla, ¿podrías explicarnos cuál fue el resultado de esa reforma del 2001 o qué es lo que abarca más específicamente? Sí, de hecho, esta reforma que mencionan fue publicada el 14 de agosto del año 2001, como ya mencionaron, y en virtud a ella se modificaron varios de los artículos en nuestra Constitución a un nivel federal, que unidos a las disposiciones que existen forman la actualidad de los artículos constitucionales con respecto obviamente a los derechos indígenas. Son el artículo 2, que sustituyó el artículo 4, el artículo 18, párrafo 6, el artículo 27, fracción séptima, párrafo segundo, y el artículo 115, fracción tercera. Donde esta última se busca establecer una nación más pluricultural sustentada a los pueblos indígenas, como ya se mencionó, pero también se busca regular la materia de los sujetos titulares de los derechos, donde entre los cuales se considera a los pueblos indígenas, sus comunidades, los individuos de manera más personal y cualquier comunidad que se equipare a las indígenas. Respeta la identidad de género, la identidad indígena, con la posibilidad de seguir sus formas específicas en una organización social. Aplica sus propios sistemas normativos en la regulación y la solución de conflictos internos, sujetándose a los propios principios generales de la propia Constitución, claro está, respetando las garantías individuales de estos pueblos indígenas a nivel personal, nivel social y los derechos de todos los seres humanos por igual de manera primordial. Muy clara tu explicación, Carla. En síntesis, podríamos entonces decir que México ha cambiado su tipología de constitución. Pau, me gustaría escuchar qué piensas al respecto. Sí, claro. Bueno, relevante la información que nos han compartido nuestros compañeros exactamente. Se puede establecer que los cambios en materia del tema de constitución fueron en el siglo XIX, refiriendo a cómo, a pesar de que la población indígena era numérica en esa época, eran grandes, sus derechos no fueron reconocidos. Y cuando se les mencionó, fue para que el gobierno mexicano los combatiera. Y los cambios en la regularización a la Constitución del siglo XX, que destacan como un principio, a ellos se les reconocieron solamente los derechos agrarios de las comunidades, y hasta finales del siglo se formaron para reconocer algunos derechos mínimos en un inicio, y ahora es un poco más amplio con estas reformas que ya explicaron, que queda resaltado relevantemente, como lo comenta mi compañera Lupita, que aún falta mucho más en materia sobre los derechos de los pueblos indígenas. Muy bien, Paulina, muchas gracias. Y antes de finalizar, vamos a un corte comercial. Continuamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, amados televidentes. Les habla Hugo Antonio Fernández Moreira, orgullosamente WIM, desde el corazón de esta sierra purépecha, orgullosamente purépecha. Quiero hacerles una invitación este próximo lunes para que conozcan nuestra universidad, ya que es una universidad nueva aquí en Zamora, Michoacán. Y más que nada quiero invitarlos el día lunes a un curso propedéutico
para que conozcan nuestras materias. Una de ellas es el purépecha, que nos brindará oportunidad de podernos comunicar con todos nosotros que somos purépechas para entendernos un poquito mejor. Acompáñenos. Orgullosamente purépecha, tierra que nos vio nacer. Enseñemos a nuestros pequeñines la cultura y que no se pierda la cultura más que nada. Seguiremos transmitiendo. Ya estamos de vuelta, amigos, y para concluir vamos a dar lugar a la sección de preguntas y tenemos en la línea a Alberto. Quisiéramos escuchar cuál es tu pregunta, Alberto, adelante. Hola, ¿qué tal? Sí, mire, bueno, me presento, mi nombre es Alberto y pertenezco a la comunidad de Carapan. Mi pregunta es la siguiente: ¿en dónde se puede acudir para denunciar la violación por parte de alguna autoridad de los derechos indígenas? Gracias, Alberto. Y para dar respuesta a tu pregunta le damos la palabra a Alejandra. Sí, bueno, con gusto, Alberto. La mayoría de estas denuncias se deben de hacer ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Jurisdiccionalmente tú correspondes a la ciudad de aquí de Zamora y de cualquier manera cualquier gobernante o persona de ahí de tu municipio debe de orientarte para darte la atención adecuada, es su obligación. ¿Sí? Excelente, muchas gracias, le agradezco bastante. Gracias, Alejandra. Bueno, al parecer ya no tenemos más preguntas, no han entrado llamadas telefónicas, pero recuerden que estamos en nuestra página oficial como Radio WIM en Facebook y Radio WIM YouTube, atendiendo sus dudas y comentarios al respecto. Muy bien, pues agradecemos a nuestros invitados, es un honor que hayan asistido, y a ti, Radio Escucha, muchas gracias por el apoyo. Nos vemos, hasta pronto.